Hoy nos acompaña Marc Vidal, analista económico. Buenas noches, Marc. Muy buenas noches. Bueno, veo aquí unos medios, si se hacen eco, lógicamente, no aquellos que son evidentemente sanchistas, ¿no? A ver. El paro real se sitúa en 3,3 millones de personas, 700.000 más que el paro registrado, que el que nos vende como mínimo. Yolanda Díaz, como mínimo. O sea, como mínimo. 3,3 millones de personas. Esa es la cifra real de parados. Esa sería... No la que nos vende el muñeco gubernamental, ¿no? No, pero es que estamos en un escenario curioso, ¿no? Entre lo semántico, ¿no? Que nos cambiaron con la reforma laboral lo que es un parado y lo que no. O sea, hay gente que está en su casa, en el sofá ahora mismo, lleva todo el día en el sofá porque no tiene trabajo, cambiando con el mando y poco más. Está cobrando a veces incluso el desempleo y no aparecen en las cifras de parados, ¿no? Y eso se identifica muy bien en esa paradoja, ¿no? Que hay entre que dicen, no, ha bajado el paro, ha bajado 16.000 personas, pero a la vez tenemos tenemos más ocupados, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que esas dos cosas trasciendan, ¿no? De la misma manera? Y es básicamente porque hay menor población activa, ¿no? O sea, la gente deja de encontrar trabajo, deja de buscarlo, entonces desaparece de las listas del paro y por eso parece que baja el paro, pero el paro no baja en ningún caso, ni en el caso oficial. Ni en el caso oficial, y si lo hacemos contemplando los fijos discontinuos, por ejemplo, que es la cifra, ¿no? No han dado el dato todavía, ¿no? No lo darán, porque si lo dan, entonces Claro. se desmonta todo el decorado que hay montado, ¿no? Y en este país hay esos 3,3 millones de desempleados, y seguramente eso explicaría algunas cifras que no se suelen incorporar cuando se nos dice que estamos ahora mismo en el país que más crece de Europa y cosas por el estilo, que desde el punto de vista del segmento actual sí que es el que más crece, ¿no? Si lo contemplamos con una perspectiva más larga, descubriremos que venimos de tan abajo que crecer un 1%, un 2 o un 3 con respecto a lo que pueda crecer Alemania, no es lo mismo crecer un 1% de 4 billones que un 3% de 1 billón. Ellos crecerán más, en realidad, en el bruto crecen más. Pero eso explicaría esta escenificación de un empleo que no es real. Seguramente explicaría el por qué en este país, a pesar de esas cifras de crecimiento, que pueden ser las mejores en muchísimo tiempo, se complementan con las peores cifras de pobreza y exclusión social. Dices, claro. ¿qué pasa aquí, no? Esto en economía se explica con un hecho que es la curva inversa de Kuznets, que es un teórico que explicaba que puedes crecer mucho y no trasladarlo a toda la gente por un problema estructural. Y el problema estructural de España en estos momentos es con qué crece. Y crece con dos cosas que no pueden mejorar salarios. Crece fundamentalmente por el sector turístico, que aporta dos tercios del crecimiento, es decir, ojo, porque como se resfríe tendremos un problema grave. Y luego otra parte es que depende del trabajo, del empleo público, que no es productivo, con lo cual tú no puedes generar mejores salarios. Y a pesar de que España crece más que otros países, o que crece más que antes, no se puede trasladar a los salarios, por ejemplo. Pero fíjate, hablas de una de las gallinas de los huevos de oro siempre que ha sido en España el turismo. Para mejorar precisamente el turismo se inventan este registro de viajeros, datos que tienes que dar y que ya, bueno, ahí, no sé, en Gran Bretaña, por ejemplo, esto ha sentado como un tiro. Están diciendo que probablemente se piensen mucho venir a España. Yo no tengo... Venir aquí a España para cantarte, desnudarte hasta el extremo de contar si eres creyente o no eres creyente, en fin, 1000 cosas. Y más cuando eso no... 42 datos que tienes que aportar de tu vida privada. Antonio, no sucede en ningún sitio más. No, en ningún sitio más. No. Es que lo curioso es que normalmente se nos dice que aplicación de una normativa europea y cosas por el estilo. En este caso no es ni así, ¿no? Es una normativa que se la sacaron en 2021, no han tenido narices de ponerla en marcha hasta ahora ya, finalmente, y la pusieron el lunes. Y esos 42 datos, yo no tengo claro que esto sea para estimular el turismo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que habrán dicho, bueno, pues nos vamos a cargar esto ya y así pues ese mecanismo que tenemos ahora mismo pues no lo tenemos, porque fundamentalmente ahí se podrá agarrar muchas cosas que a lo mejor a ellos no les interesa. Yo creo que esto simplemente y llanamente es una herramienta más de control, ¿no? Que les encanta, ¿no? A la izquierda le encanta el tema que le llaman ellos control colectivo, ¿no? Que es por el bien de todos. Normalmente siempre defienden ese control, esa agresión a la privacidad a cambio de tu seguridad. Y esto además es una tendencia europea en estos momentos, mundial tal vez. Australia, que está ahora mismo, por ejemplo, implementando el hecho de que para acceder a Internet
tengas que tener una identificación digital, es decir, si no te identificas no podrás entrar en algunas redes sociales, ya no solo por un tema de páginas para adultos en general. En el Reino Unido, que están deteniendo a la gente porque su cara estuvo en una manifestación determinada, gracias a unas cámaras que identifican a las personas que van con vehículos que contaminan más o menos, pues no era para los vehículos, era para identificar a las personas. Tenemos Alemania, Francia. Todos los países están implementando dinámicas de control social y nosotros, que tenemos menos cámaras seguramente que otros, pues tenemos otros mecanismos. Si tenemos un lugar por donde pasan 90 millones, van a pasar 90 millones de personas este año, que son entre hoteles y establecimientos turísticos, pues no estaría de más tener más control sobre ellos, ¿no? Y eso es lo que van a hacer. La excusa es que así detectaremos los terroristas. Yo creo que no hay terroristas que se identifiquen en los hoteles. Hola, soy el de las 2 escopetas estas, ¿no? Es ridículo. Y esto es llanamente eso. El problema es que genera un problema de competitividad grave, es decir, tener una cola de 18 personas que acaban de llegar en un autocar de un turoperador determinado esperando 2, 3 o 4 horas porque los tiempos están calculados, lo que se tarda en introducir todo eso, y una segunda añadida, y es que encima van a multar al establecimiento que no compruebe que esos datos son correctos. Es decir, no solamente tienen que rellenar un formulario de locos, sino que además, como eso no sea correcto, el penalizado es el establecimiento. Y una cosa más y añadida, y es que yo no estoy dispuesto, sinceramente, yo no sé qué voy a hacer en la próxima situación que me encuentre, me voy a encontrar dentro de muy pocos días, yo no sé si estoy dispuesto a darle tanta información a un joven, a una persona, a quien sea, que por muy buena fe que tenga y por muy buena persona que sea, no quiero que tenga todos esos datos míos. Y lo segundo, esos datos que va a introducir, ¿dónde van? Van a un registro central del Ministerio del Interior. Y eso está garantizado. Llevamos unos días como para estar tranquilos con respecto a eso, ¿no? Oye, y luego está el caso de Yolanda Díaz regando a los sindicatos como nunca. O sea, ha doblado las subvenciones a los sindicatos. Claro. De 17 millones de euros a comisiones y a UGT ha pasado a 32, si no recuerdo mal. O sea, un riego, pero vamos, un manguerazo. Claro, ¿cómo no van a estar contentos los sindicatos con este gobierno? Van al Congreso del PSOE y dan palmas, ¿no? O sea, claro, pero con las orejas, con las orejas. Claro. Claro, dices, ¿exactamente cuánto necesita un sindicato? O sea, ¿cuánto es lo que precisa un sindicato para funcionar, ¿no? Y en estos tiempos, ¿cuánto necesita? Y incluso yo me iría un poco más allá. En un tiempo en el que el gobierno es amigo, ¿por qué necesita más, ¿no? ¿Qué estructura están creando o qué monumental tinglao tienen? ¿Hasta qué punto en un mundo y en un país en el que el 99,7% de la gente trabaja en microempresas o empresas muy pequeñas, hasta qué punto todo ese movimiento sindical tiene sentido? Por lo menos ahora, ¿no? A lo mejor, obviamente, hay que defender el ámbito laboral de los trabajadores y tiene que haber sindicatos. Yo no solo lo niego. Lo que no entiendo es ese monumental tamaño y esa estructura brutal que tienen en estos momentos. Y es más, estamos hablando de unas cifras y a mí me gustaría saber, porque yo esto lo leí en el 2021, que parte de los fondos europeos, 100 millones en concreto, se iban a destinar al arreglo de las sedes de los grandes sindicatos de este país. No se supo nada más. No sé si se arreglaron, si no se hizo el proyecto, si al final se les dio el dinero, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Es decir, hemos normalizado que los sindicatos de este país reciban ingentes cantidades de dinero. Lo que pasa es que de esa partida, de esa subvención, hay 50 millones ya comprometidos, que es justo la multa que tiene que devolver después de la reciente condena por un Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a un exdirigente de UGT. Claro. Que ha sido condenado a varios años varios años de prisión por el fraude de las ayudas precisamente públicas que se destinaron a otra finalidad completamente distinta, y entre ellos una multa de 50 millones de euros. Pues ahí ya tienes una partida y ya está sin nada. Alguien tenía que pagarlo y lo vamos a pagar nosotros. Había en el Congreso de la UGT. Hombre, claro. Es decir, el 99,9% saquean fondos públicos y luego esa pérdida de fondos públicos las tenemos que revertir por otra vía los propios ciudadanos. Es un mecanismo perverso, el tema de cómo funcionan todas estas estructuras, porque ya digo, tienen su sentido, sus objetivos, su misión, está muy bien, se puede respetar, incluso aplaudir en según qué casos, pero lo que no puede ser es que se acepte una estructura gigantesca, mastodóntica, y que realmente, no sé, si se le hiciera una auditoría de eficiencia seguramente tendríamos una sorpresa notable. Pero tú lo has dicho, Marc, o sea, más allá de que hayan cumplido un papel importante en un
un momento determinado de la historia y ahora puedan cumplir un papel, pues yo creo que menos relevante, porque lo que has dicho de que son pequeñitas empresas, ahí estaban el domingo en primer momento de saludo, con las manos enrojecidas de tanto aplaudir al amo, me ahorro el número uno. Lo que decía, ¿cómo le llamaba Ábalos? ¿no? Pero evidencia algo... para eso están. Algo que tampoco tiene mucha lógica, ¿no? Los sindicatos de clase, ¿no? Estos sindicatos mayoritarios y que son transversales, están en todos los ámbitos y sectores económicos, normalmente son muy activos cuando el gobierno es, digamos, de un planteamiento ideológico distinto que potencia más a lo mejor pues, aspectos empresariales, etcétera, y desde el punto de vista del empresario, entonces hay como una posición, ¿no? En el frente por parte de los sindicatos y ejercen esa función. Pero ahora que tienes en el Consejo de Ministros comunistas, es decir, ¿cuál es el papel de clase y social que tienen los sindicatos? ¿Por qué necesitan tantísimo dinero ahora? Eso es lo que uno acaba de, ¿sabes? Me lo pregunto, ¿hasta qué punto? Pues porque cuando... tiene su sentido. Pues como lo... Sí, bueno, ya. Estoy haciendo una pregunta con respuesta incluida. Porque son grupos de apoyo a la política del gobierno. Claro. Por eso, precisamente, hace que justifiquen todas las medidas, todas las decisiones, y lo que hacen, en lugar de manifestarse cuando hay un problema contra el gobierno, se manifiestan ante empresarios o por otra vía, o frente a la propia oposición, Sí, ¿no? bueno, Es decir, es la perversión de las reglas de sindicatos gubernamentales y, por tanto, forman parte del aparato del... Y cuanto más débil es el gobierno, como les pasa a los socios, más necesitado está Pedro Sánchez de tener su apoyo, de los aplausos de los sindicatos, de los votos de PNV, de Junts, etcétera, etcétera, y entonces, claro, pues más le exprimen y más consiguen, como has puesto Es un amortiguador social buenísimo, ¿no? O sea, tienes ahí calmado todo y... Claro, y la calle, porque con lo que estamos viendo, con lo que estamos viviendo, con lo que has contado tú de la realidad del país, los índices de pobreza, claro, etcétera, etcétera, la corrupción que se está probando, pues es que tener pacificada las calles no es gratis. No se entiende cómo es posible, y esto pues son cifras oficiales o de organismos o de instituciones que lo miden hace mucho tiempo, ¿no? La tasa AROPE, por ejemplo, ¿no? Que nos dice que en España hay 9,6 millones de personas que están en riesgo de exclusión social o en pobreza severa. Claro. Eso es un 20%. Oye, Marc, cuéntanos, ¿cómo es posible que alguien pueda tener 11 cuentas bancarias abiertas y el saldo sea de 45 euros? Algo que decía Carlos Herrera ahí, no sé si era contigo, lo decía hoy en COPE, si era buscando la salida de emergencia de la señora Gómez. Mira. Tengo el corazón encogido desde esta mañana muy temprano, porque desde que he sabido que Begoña Gómez tiene 40 euros en la cuenta para pasar la Navidad, o la Navidad y los Reyes y luego la cuesta de enero. O a lo mejor es que tiene otra cuentecilla por ahí oculta y no se lo ha dicho al juez. 40 euros, o sea, se puede estar tieso. Así se entiende que esta mujer estuviera tan necesitada de andar pidiendo por ahí financiación para su cátedra fake. Menos mal que está acogida al régimen de Moncloa. Y le dan comida y cena todos los días. Oye, pero vamos a ver, ¿es verdad? ¿Esto cómo se explica? Se explica de varias razones, o varias formas. De sacarnos de... Una, a mí me sorprende, o sea, que uno tenga 11 cuentas bancarias en 11 entidades, entiendo, ¿no? Porque no sueles tener varias en la misma, o sería un poco absurdo también si fuese para tener 0 euros, ¿no? ¿Cómo ha encontrado 11 entidades financieras? ¿No? Porque con la agrupación de entidades que tenemos ya cada vez hay menos, ¿no? Lo segundo, que no se pueden tener cuentas bancarias abiertas a coste cero. Claro. Tienen coste, o sea, no tendrían que estar en negativo si las tiene hace tiempo. Y luego tampoco pasaría nada que solo tuviera 40 euritos si todo eso lo tiene en activos. Es decir, si al final lo tiene en productos financieros, lo que pasa es que tampoco lo sabemos porque lo que se le ha pedido es algo más y no sé si lo ha entregado o no. Pero tener 11 cuentas bancarias a cero es o que eres muy despistado o que te da igual completamente o que no son con las que operas, ¿no? Eso está claro. Y que tenga más dinero es posible, obviamente que tendrá, y lo tendrá en activos o lo tendrá en otras cuentas que no ha estado
en este caso en el listado. ¿Quién? Pero es raro. Que es demoledor. Ellos se amparan en que la petición del juez Peinado, que era incompleta, que no precisaba, decía los saldos, etcétera, etcétera. Es como una especie de, yo creo que era como una especie de jugarreta de la defensa. Como no pedía solo pedía los saldos, pues vamos a mandarle un poco, una jugarreta. Pero creo que es demoledor. Creo que les hace un daño, creo que ofende tanto a la inteligencia y debería ofender a cualquier persona en este país, que lo que tú estás contando, casi con 10 millones de personas que están entrayando a la pobreza, es que es tan ofensivo. Yo creo que, fíjate, buscando eso como ridiculizarme, esa es mi impresión, ridiculizar al juez es demoledor, porque al final lo del software de la Complutense, lo de no sé qué, pues eso es todo más complicado a veces, porque hay tal volumen de información, ¿no? que llega un momento que ni nosotros mismos, como contabas tú antes, ¿no? Ni nosotros mismos lo podemos, llegar a un momento que es que ya desconectas, dices, no puedo asimilar tantas cosas, pero eso llega a la gente, eso llega perfectamente. Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, que tiene la casa pagada en Moncloa, como tiene que ser, y que tenga 40 euros, eso es eso es tomarnos el pelo, y yo creo que eso llega muchísimo a la Hay alguna derivada sociedad. más, ¿no? Lo primero, no se va a olvidar, estas cosas no se olvidan. Lo primero es que tener 11 cuentas, de las cuales 9 están a saldo cero. Hay una que tiene 40 y otra de 0,25. No existen cuentas que yo sepa, y si es así, pues que me lo confirme alguien, que tú puedas mantener, o sea, el coste de mantenimiento de una cuenta pueda estar ahí a cero. A mí me cobraban 20 euros por mantener una y lo cerré por eso si no tienes una nómina, 20 euros al mes. Tener 11 cuentas es algo peculiar, como mínimo, a menos que seas alguien que tienes una actividad financiera frenética y que tienes que estar moviendo el dinero porque hay diferentes actividades en cada una de esas cuentas. Es peculiar como mínimo, ¿no? Y lo siguiente es que, claro, si ese es el saldo vivo que tienes, ¿no? Y yo incluso me daría vergüenza decir que solo tengo 40,25 y decir, bueno, yo tengo 40,25 aquí, tengo estos activos, ya que me has pedido información financiera sobre mí, no te preocupes, que lo vas a tener todo porque yo tengo este abanico. Porque estamos hablando de alguien que está pidiendo financiación constantemente. Pedirá el movimiento de esas cuentas. Sí, luego lo completarán, pero ya esto va a quedar para siempre. En esa circunstancia hay un hecho de mayor gravedad. Es el deliberado propósito de no colaborar con la justicia. Sí, es decir, el propio Pedro Sánchez, que dijo que cuando se saquen las cuentas de mi mujer, vamos a saber que tiene los ingresos de una mujer normal, se ha revelado falso, absolutamente falso. En esa circunstancia. Esto es una tomadura de pelo al juez. Por eso cuando se burlaban del juez, cuando preguntó cuál era el régimen del matrimonio del propio Pedro Sánchez, que se burlaba, estaba haciendo algo bastante evidente. Quería saber dónde está verdaderamente ese destino y esos fondos. Porque no vayamos a encontrar que las cuentas estén en Elbas, también como en el caso de su hermano, o nos vamos a encontrar otra finalidad, porque eso es una tomadura de pelo. Yo recuerdo otro caso, porque es que además los casos de corrupción se repiten los procesos. Yo me acuerdo que después de 17 años ocupando puestos importantes de la presidencia del gobierno andaluz, vicepresidencia del gobierno, el Ministerio de Trabajo, en el caso de Manuel Chávez, siempre declaraba 3.700 euros de ahorro. Y un día en un programa de televisión que se llamaba Tengo una pregunta por usted, salió un señor que era un hostelero de Sotogrande y le dijo, mire usted, señor Chávez, no me tome el pelo, mire debajo del colchón a ver si encuentra el dinero que tiene, porque es así. Es decir, es una tomadura de pelo, una deliberada interés, porque evidentemente esta señora tiene unos ingresos determinados porque ha cobrado de la cátedra de la Complutense, por tanto tiene esos ingresos. Esta señora tiene unos ingresos patrimoniales derivados de la circunstancia de su propio padre. El propio padre participó en la adquisición de patrimonio de la vivienda del propio presidente del gobierno antes de llegar a ese puesto. Es decir, ¿de qué estamos tratando? Es lo que yo he dicho, que básicamente desde el punto de vista técnico, porque a mí solo... En este caso llegaríamos al extremo de organizar aquí una mesa petitoria para socorrer a esta señora, porque como decía Carlos Herrera... Yo entro en el tema técnico exclusivamente. En el por qué lo ha hecho, yo ahí no entro. Sí, pero lo ha hecho, yo estoy con él, lo ha hecho para eso, pero se va a volver contra ella. Para analizar eso, pero desde el punto de vista económico, técnico, o sea, tener 11 cuentas es absurdo, no tiene sentido, y tenerlas a cero es no solo peculiar, sino extraño.
Es poco creíble. Lo que pasa es que yo no sé si estoy del todo de acuerdo. En comunicación yo creo que a ella le está funcionando bien, y hablo solo de comunicación, de cómo los suyos reciben el mensaje del acoso y la prevaricación del juez Peinado contra la presidenta. Entonces, yo creo que eso le está... No digo que esté de acuerdo ni que me parezca... No. Estoy diciendo que creo que le funciona bien. Y además... Pero ¿cómo que le funciona bien? Yo no creo que le funcione, Armando. Esto lo de hoy es demoledor. Le funciona bien, bueno, entre los suyos. Claro, los que han ido al Congreso del Partido Socialista están encantados. Que dependen de seguir en las listas de Pedro Sánchez. Pero yo en la calle no veo que eso... ¿Tú crees que el salir de la calle diciendo que esta señora, esos son los ingresos que tiene, lo puede entender alguien? ¿Tú crees? Yo creo que es muy fácil entender que ella es la víctima. Pero ¿qué dices, Armando? Yo creo que es muy fácil. Yo creo que hasta hoy igual sí. Podía entender eso hasta de un juez hoy. prevaricador que hace lawfare y todo el día. Pero vamos a ver, Armando, yo creo que... Yo entiendo que a vosotros nos encaje porque a mí No, perdona. Es que, Armando, es que es importante. Es que es un juez instructor cuyas actuaciones han sido ratificadas en las instancias superiores. Ya lo sé, Paco. Vale, y tenemos un presidente del gobierno que dijo que iba a colaborar con la justicia, y cuando se le llamó a declarar, no quiso declarar, en su pleno derecho, pero no quiso declarar. Cuando esta señora ha ido a cada comparecencia, ya sea en la Asamblea de Madrid o a cualquier otro lado, tampoco ha declarado. Es decir, los que depende su sueldo de no entender las razones básicas, entiendo que los aplaudan, pero entender que los que han aplaudido en el Congreso de Sevilla y los que han jaleado la corrupción y la impunidad. Yo estoy de acuerdo, solo te digo para que yo estoy de acuerdo contigo en eso, que la han convertido en una víctima, la aplaudieron, pero hasta hoy. Yo creo que lo de los 40 euros que han pasado de frenada. Que eso cuela en el Congreso del partido. La gente que está allí están encantados y ojalá que no se vaya nunca. Los 40 euros se han pasado de frenada y se va a volver contra ellos. Pero vamos a ver, ¿qué víctima va a ser una señora que tiene acceso a una cátedra y punto? Que no puede, que ella no podría ser ni alumna? ¿Qué victimismo es ese? ¿Qué victimismo es que tenga una funcionaria del Ministerio de Presidencia haciéndole sus negocios, llevándole sus negocios particulares? Sí, vamos, por favor, es que ser víctima... Y mentir en el número de alumnos. Pero lo de hoy... Bueno, no, es que etcétera. esas son las razones. Totalmente de acuerdo. Si llegamos a entender, vamos a comulgar con ruedas de molino ante esa circunstancia, es que precisamente Paco, se está... El hecho es que comulgamos con ruedas de molino y esto... No hables en plural. Es decir, no hablemos en plural. Coño, es decir, cada uno que hable, digo, yo comulgo con ruedas de molino. Hombre, claro. A mí no me metas en comulgas con ruedas de molino. Yo no comulgo con esa rueda. Eres tú el que has dicho comulgamos. No, que muchos comulgan con rueda de molino, no comulgamos. Yo no comulgo con rueda de molino. Yo creo que tiene razón hasta hoy que se ha pasado de frenada, porque en esos... ¿Cómo va a tener razón hasta hoy? No, escúchame, Paco, escucha un momento. Tiene razón en que eso es lo que la venden como víctima, la vendían como víctima en el Congreso. 10 segundos, por favor. La vendían como víctima, se entró entre aplausos, el Congreso fue para su parroquia, pero creo que lo de hoy, con ese vacile que te decías tú, mis palabras, con ese, cómo han querido vacilar diciendo que tiene 40 euros, yo creo que a cualquiera con un dedo de frente le ha ofendido que la estrategia que querían convertirla en víctima, con esto que se han pasado de frenada le han dado la vuelta. Cualquier ciudadano... Lo del software no llega tanto porque la gente no se entera, pero lo de que tiene 40 euros, conoce cuentas, cuando la gente tiene números rojos, eso llega al corazón de cualquiera. Vamos a ver, tú, un segundito. Ojalá, ¿Tú entiendes que cualquier ciudadano que pusiera en marcha un negocio como el de la señora, la mujer del presidente, ¿tú crees que las grandes empresas del IBEX... Paco, pero a mí no me lo cuentes y estoy todo el día en esto. Pues parece que te lo tengo que contar, porque me estás diciendo ahora mismo unas cosas que me obligas a contártelo. No te pongas así conmigo, que vamos, de verdad. No, perdona. A ver, Paco, escúchame un momentito. Tú me estás diciendo, perdona, voy a acabar. Sí, pero rápido, tú has dicho que hasta hoy iba de víctima. Y ahora me dices que... No he dicho eso. He dicho que el PSOE... No he dicho eso, o sea, te puedo detallar, me sé perfectamente lo de la señora Begoña Sánchez. Pues parece que no vas en consecuencia. No, por favor, respeto que yo te lo tengo, Paco. Lo de la señora Begoña Gómez no es que hace falta que lo diga, es absolutamente intolerable. Ha usado una señora que va a declarar el día 18, tiene que declarar ante el juez Peinado, y me parece absolutamente estupenda después de que se zafó de la primera declaración con un viaje fuera. 2 días después declara a su asesor
inversora que la usaba con dinero de todos los españoles, la usaba para sus negocios particulares. O sea, todo eso lo sabemos, está dicho, está requete dicho. Yo voy a lo último que hemos conocido, que me parece ya el remate. Si la querían convertir en víctima, como la convirtieron, que yo no es que la convierta, o sea, por favor, si la querían convertir en víctima, como la convirtieron en el Congreso del Partido Socialista, con esto de que tiene 40 euros, es tan ridículo que toda la estrategia falaz que había montado el PSOE se ha caído como un castillo de naipes. Y se resume lo que ha dicho el señor Herrera, que yo no lo había escuchado, y lo que he dicho yo. Vamos a hacer una colecta a la pobrecita para que tenga, porque es que estas Navidades, o sea, yo creo que esto es el remate. Bueno, esto va a quedar en el imaginario de todos los españoles, que la pobre Begoña Gómez tiene 40 euros. Me parece demoledor. Uno, no sabemos... Obviamente no sabemos dónde tiene sus activos, porque no están en esas cuentas, pero obviamente tiene activos, porque tiene ingresos en otras cuentas. De hecho, el IBAN no coincide. Yo lo único que tengo desde el punto de vista técnico es que obviamente no ha presentado dónde tiene los activos y los ingresos. Eso por un lado. Lo segundo, que es como muy casual que cada vez que aparece una noticia que es realmente grave desde el punto de vista socioeconómico, como la que os he contado yo hoy aquí, que no sale prácticamente en ningún sitio, y resulta que siempre tenemos un tema que enturbia todo el noticiario, ¿no? Tenemos 10 millones de pobres en este país. Estructuralmente ha crecido desde 2008 un 16%. Esa es la realidad. Marc Vidal, muchas gracias. Un placer. Adiós, hasta luego.